Bienvenido a la continuación de esta serie de reflexiones que han comenzado a raíz de la propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro y de su ministra Carolina Corcho en torno a la reforma estructural de nuestro sistema de salud. Me he concentrado en las últimas reflexiones en un campo asociado a la salud pública, puesto que coincidió estas reflexiones con el lanzamiento del programa preventivo y predictivo de la salud hecho hace un par de días en Aracataca, Magdalena. Uno de los puntos que he señalado y que en mi concepto faltan en el diagnóstico que se ha hecho por parte de este gobierno y de la sociedad civil en el pasado es la mala calidad de los líderes que han dirigido las instituciones de salud en los últimos 30 años, comenzando por los mismos ministros y ministras de salud. La actual ministra ha defendido y ha expuesto varias veces que la reforma que ella va a proponer en marzo del año entrante, 2023, tiene su origen en la sociedad civil, en agrupaciones de profesionales de la salud que desde hace muchos años han venido planteando la necesidad de una reforma estructural, han venido señalando grandes problemas del sistema de salud, los han venido sufriendo como profesionales de la salud, por lo tanto, gozan de un gran prestigio, una gran autoridad, porque no es la primera vez que van a hablar de una reforma estructural de la salud. Pero insisto, falta en ese gran diagnóstico que se ha dado y que ya ha habido algunas normas asociadas a esas propuestas de la sociedad civil, entre ellas la reforma, la ley estatutaria de la salud de hace algunos años. Cuando yo hablo de liderazgo, me estoy refiriendo a algo muy específico de este sistema de salud. Usted lo sabe que la palabra líder, liderazgo, es de los términos que desde el punto de vista, por ejemplo, universitario, es muy taquillero. Prácticamente cuando, y a veces yo hago la pregunta en las conferencias o en las clases o en los cursos que dicto, si les pongo a escoger a los participantes entre una charla de liderazgo y una de gerencia, ¿cuál prefieren? Siempre, siempre gana liderazgo. La palabra liderazgo tiene un toque racional, por supuesto, pero también tiene algo de mágico. Racional porque tiene unas ideas que se supone de fondo, tienen un gran contenido, tienen mucha importancia, son trascendentales para un grupo, para una sociedad, para una nación, y algo de mágico porque siempre se asocia a que al líder lo siguen una serie de personas por sus características personales, por su carisma, por su conocimiento, por las razones que usted seguramente ha visto en los líderes que usted específicamente sigue y lo cautivan. Pero cuando hablo de liderazgo en el sistema de salud, no me refiero a ese tipo de liderazgo. No estoy hablando de que faltaron líderes carismáticos en nuestro sistema de salud. No me refiero a eso. Me refiero a que entre el año 92 y 93, el gobierno del presidente Gaviria utilizó una serie de estudios técnicos, como aquí lo he mencionado, desarrollados en muchos centros del mundo, no solamente un país o una institución, publicados en diferentes campos, en diferentes revistas, libros, artículos, propuestas, etc. Me refiero entonces a que hubo un liderazgo en ese momento que, de tipo político, propuso al Congreso de la República una reforma al sistema de la seguridad social completo. Ya he mencionado que había problemas
en las pensiones en cuanto a la sostenibilidad, dado que las reservas del Seguro Social iban a comenzar a disminuir en algún momento. Por lo tanto, también se abordaron los problemas de la salud, que ya también aquí he mencionado, los grandes desafíos de los sistemas de salud en todo el mundo. Ese fue un tipo de liderazgo, llamémoslo político. El Congreso recibió esa propuesta, la estudió, la avanzó, la promulgó, etcétera, la aprobó y el 23 de diciembre de 1993 la Ley 100 quedó aprobada en Colombia. Toda ley tiene unos postulados, unos artículos asociados al momento en el que debe entrar en funcionamiento. Era una reforma muy profunda al Estado colombiano, usted lo sabe. En todo el siglo XX hubo dos grandes reformas muy grandes al Estado colombiano, o las más grandes. La primera fue la creación del Seguro Social en 1946 y la segunda, la Ley 100, en 1993. ¿Qué tipo de liderazgo requería entonces una ley? Imagine usted, en estas reflexiones le he invitado mucho a usar la imaginación. Imagine usted que hay una ley que aprueba un Congreso de la República, imagine cualquier país. El Congreso es el encargado de aprobar las leyes que a su vez permiten que la constitución de un país florezca, se haga realidad, se lleve a la práctica, se ejecute. Ese es el trabajo del Congreso de la República. Y el gobierno, pues el que ejecuta las leyes. Es decir, un gobierno trae una serie de propuestas, en fin, siempre, pero al fin y al cabo se encuentra ya con unas leyes que han sido aprobadas y luego su trabajo es aplicar el liderazgo que tiene para convertir esas leyes aprobadas en realidad. Por supuesto, tiene que estudiarlas, pues para eso está el tiempo de las elecciones, de la preparación de los candidatos. Ahí faltó un liderazgo inmenso en el gobierno que siguió al presidente Gaviria. El gobierno del presidente Ernesto Samper, y por un hecho anecdótico muy conocido, además público, escogió, o el propio presidente escogió a su primer ministro de salud, a un médico que le había salvado la vida a él cuando había llegado a urgencias, cuando sufrió un atentado en el puente aéreo de Bogotá, siendo él candidato, y en el que murió un político, José Antequera. Ernesto Samper llegó a urgencias, ahí a la clínica Santa Rosa, fue atendido y de alguna manera este médico, que fue el primer ministro de salud de Ernesto Samper, Alonso Gómez, fue el encargado, no sé si de recibirlo, de atenderlo la mayor parte del tiempo, es el que más recuerda a Ernesto Samper, no lo sé. El hecho es que le guardó una inmensa gratitud a este médico, a Alonso Gómez. ¿Qué quiere decir? Que si él fue el que lo salvó y lo atendió, quiere decir que sabe mucha medicina, mucho de cuidado intensivo, creo que es anestesiólogo, en fin, entre la herida del candidato y la sabiduría y experiencia del médico Gómez, Ernesto Samper logró llegar a la presidencia de la República. Yo le pregunto a usted, la gratitud es un valor muy bonito, muy lindo, destacable, pero tiene sentido, tiene alguna lógica, alguna concordancia con la responsabilidad de un presidente para ejecutar una ley aprobada por un Congreso que él respeta, nombrar en la conducción de semejante monumento legislativo, semejante complejidad legislativa
a un médico que se luce trabajando en una unidad de cuidado intensivo o en un quirófano? ¿Qué de lo que él sabe? ¿Qué de lo que él domina? ¿Qué de todo su valor como profesional es aplicable a la puesta en marcha de la reforma del Estado más importante de la segunda mitad del siglo XX? Esto es una demostración de un liderazgo muy disminuido, muy pobre, muy elemental. La gratitud, un presidente creo yo que la puede demostrar de muchas maneras, de muchas formas, con muchos gestos. Hasta a veces, hasta cuando menciono esto, digo, pues regálele un hospital, nómbrelo de director de todos los departamentos de anestesia, de no sé, haga algo asociado a lo que él sabe hacer para que su importancia crezca en lo que sabe hacer. Pero no lo nombre la cabeza de un nuevo sistema de salud que lo único que requería era dar los primeros pasos de manera muy firme, consolidar esos primeros pasos con seriedad, con rigor. Ya era una ley aprobada. ¿Qué sentido tiene? Ahora, si no está de acuerdo con la ley, haga algo para modificarla, pero igual con expertos en modificar leyes. Pero así no sé, eso no, por supuesto, casi que ni la palabra liderazgo ya aplica ahí. Ahí ya aplica es una torpeza total de lo que se debió haber hecho. Y por supuesto, se hizo. Si uno escogiera 10, 15, 20, 100 formas equivocadas de iniciar la ley 100, pues esta sería la última que uno hubiera escogido. Así no se lidera un nuevo sistema que se recibe para convertirlo en práctica, en realidad. La mejor manera de demostrar que ese sistema no sirve, pues es aplicándolo tal como es y comprobar que no sirve y demostrarle a la población, al gobierno anterior, a los legisladores, que esa ley no sirve. Es la mejor manera de demostrarle a un país, era precisamente nombrar un equipo de trabajo al comando de un ministro serio que supiera del tema y al ver que no funciona, decir, necesita un ajuste. Y lo hubiéramos hecho desde hacía más de 27 años. Es muy grave eso que pasó porque fíjese usted que así comenzó la ley 100 a funcionar. Luego, en mi concepto, jamás sabremos si la ley 100 funcionaba o no funcionaba, porque simplemente no se aplicó. Y así sucesivamente, si usted continúa con los ministros de ese momento en adelante, va a encontrar que todos tienen un gran prestigio en campos muy diferentes a la ejecución de una reforma de semejante tamaño del sistema de salud. Evidentemente, hecho ese gran daño al comienzo, pues piense usted que ahí se acomoda muy bien el dicho del árbol que nace torcido. Ya después de 8 o 10 años, prácticamente que se volvía una tortura arreglar ese sistema. Pero por otro lado, piense, y no me refiero muchas veces a ese tema porque es espinoso y a veces no es muy académico, piense que toda esa cantidad de dinero que llegó al sistema de salud, lo único que hizo fue multiplicar abundosamente la corrupción en un sistema que tenía dinero para precisamente ejecutar esa transformación tan ambiciosa del sistema de salud. Continuaremos la próxima vez. Muchísimas gracias.